Hola a todos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Hoy nos encontramos con Gastón Gaviola, él es periodista, es escritor, ha publicado su primer libro, Perú Batalla, y sobre eso vamos a conversar. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Mucho gusto de volver a conversar contigo después de algún tiempo Sí, y que hayas tenido la gentileza de dedicarme unos minutos para poder conversar sobre Perú Batalla, ¿no? Aquí lo ahí tengo está. en mi libro, así que listo a todo lo que me quieras preguntar y todo lo que tú y tu público quieran saber. Maravilloso. Primero cuéntame, ¿por qué te interesan las batallas? ¿No? Porque debe haber algún interés personal. ¿Qué es lo que te llamó la Claro, atención acerca de el conflicto bélico y contar la historia? Que seguramente nos han contado de niños en el colegio, pero que tú has profundizado mucho más. claro, yo era en el colegio, como tú dices, yo era un niño muy preguntón Ujú. y me gustaban las historias con minúscula y la historia con mayúscula, que es toda esta ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profesores en el colegio decían, bueno, sí, San Martín declaró la independencia en 1821, no estamos ahorita en el bicentenario, y, sí, qué bien, pero no entendía por qué, conforme seguía avanzando el curso, nos decían de que la batalla de Ayacucho había sido en 1824, o sea, 3 años después de la independencia, y nadie lo cuestionaba. Y yo pensaba, pero si éramos independientes, ¿por qué había un virrey que tenía un ejército? Los tenemos que sacar a balazos del Perú, o se explicar la batalla de Junín. Por ejemplo, que la batalla de Junín la tengo, es uno de los capítulos del libro, y te dicen que, sí, es una batalla en la que no se disparó, que solamente se usaron sables y lanzas, Ujú. y no te decían por qué. Yo recién en la universidad, ya con libros de texto un poco más profundos, me he venido a enterar de los por qué no se hicieron disparos en Junín. Y trabajando el libro, recopilando información para el capítulo de los usuarios precisamente, me di con la idea que la batalla duró 47 minutos. No fue una cosa así como, bueno, Hollywood, que no sé si decirte el año, pero como malforma la idea, ¿no? No pienso que una batalla desde que sale el sol hasta que cae la noche, no. La batalla de Junín duró 47 minutos, o sea, apenas un tiempo de un partido de fútbol Claro, duró eso te iba a decir, ¿no? Un tiempo, un partido de fútbol, y se definió todo. o sea, perdíamos la batalla de Junín y posiblemente ahorita seríamos, no sé si regalando a una colonia española, posiblemente con el tiempo hubieran habido otros intentos de independencia, pero Ujú. Bolívar se hubiera deshecho. Y así fue como me fue naciendo el gusto. La guerra con Chile es el episodio que más me gusta porque creo que han pasado 140 años ya y aún como que nos define como nación. Mira lo que acaba de pasar en la campaña presidencial de Ujú. este año que termina, un candidato hablando de que quería que devolvieran el Huáscar, por ejemplo. Sí. A mí mucha gente me llamó para preguntarme, me entrevistaron y yo les decía, es una locura, por empezar, a veces me caería la cara de vergüenza de pedir que nos devuelvan el Huáscar. Y segundo, como es una reliquia histórica, es un trofeo de guerra, en los trofeos de guerra se recuperan en guerra, peleando. Cuando en la batalla de Tarapacá, Mariano Santos, héroe de la Policía Nacional del Perú, captura una bandera chilena, el estandarte del segundo de línea. Este batallón del segundo de línea cae en desgracia porque era una vergüenza que hayan perdido en batalla su estandarte y lo recupera. La bandera del segundo de línea no está en un museo peruano, está en Chile porque en la batalla de Tacna, a sangre y fuego, ellos recuperan
su bandera. Entonces, se hace el símil con el Huáscar. Y yo no estoy dispuesto, como me imagino que tú, Daniel, a embarcarnos en otra guerra. Una guerra saca lo peor del ser Imagínate. humano. Sí, o sea, y porque hay gente que escribe por internet en las redes sociales, bueno, las redes aguantan todo, ¿no? Y dice, sí, hay que recuperar el Huáscar, ¿dónde me inscribo? Hay que ir y tomemos el morro, y hay que matarlos, y hay que invadirlos. O sea, yo entiendo que hay un tema de orgullo herido, pero de ahí hablar a embarcarnos en una guerra con un vecino, me parece que es un poco hasta chauvinista, ¿no? Por no decir ya Populista. desafortunado, populista, desafortunado para la tribuna, con un desconocimiento supino monstruoso de lo que es ir a una guerra. Y bueno, todo este tipo de asuntos fue lo que me llevaron a escribir Perú Batalla. Y sobre el Huáscar, por ejemplo, yo escribo sobre el naufragio de la fragata Independencia y cómo tanto, por ejemplo, fuentes chilenas y fuentes peruanas refieren que en efecto el comandante de la cañonera Covadonga ametralla a los náufragos peruanos de la Independencia, que está, mientras el buque se iba a pique porque una roca le abrió el casco. Y eso lo refieren autores chilenos como Vicuña Maquena, que pasa medio de puntitas por el tema, como autores peruanos. Y autores chilenos como Pascual Ahumada, por ejemplo, refieren también que mientras esto sucedía, Grau recogía los náufragos de la goleta Esmeralda, que había hundido a punta de escondazos, y que los chilenos gritan ¡Viva el Perú generoso! En la cubierta del Huáscar. Y eso, como te digo, como lo comentamos en alguna oportunidad, no me lo invento yo, eso está en los documentos que me he pasado meses revisando y tamizando para darles una historia estructurada a mis lectores, ¿no? Y sobre todo la historia que no te contaron, que es lo que me interesa. Claro, porque además, una de las cosas que me parecen maravillosas de tu libro es que pueden certificar el heroísmo de muchos combatientes y desmitificar también otros, ¿no? Por supuesto. Y eso quería preguntarte, o sea, en tu transcurso de la investigación, ¿se te cayó algún ídolo? ¿Surgió uno nuevo? ¿Cómo fue? Encontré dos ídolos que no se me cayó ningún ídolo, pero se me cayó en general la clase gobernante del ejército peruano en la guerra con Chile, por ejemplo. Yo Sumillo, y permíteme, creo que por acá lo tengo, encontré una entrevista que le hacen al coronel Cáceres, en ese momento ya mariscal, y si me permites te lo leo Por brevemente, la favor, claro. entrevista que le hace el diario La Crónica, le hace una entrevista a Cáceres el 27 de noviembre del año 21, con motivo del aniversario de la batalla de Tarapacá, leo, ¿no? El periodista dice, Mariscal, ¿cómo fue la batalla de San Francisco? El mariscal arruga el ceño y con voz grave y amarga dice, aquello es mejor que no lo relate, es demasiado doloroso. Y tras ver un instante de meditación silenciosa, preguntamos al héroe de la breña, Mariscal, ¿cuál fue la causa decisiva de la pérdida de la guerra? Sin disputa, responde, la falta de organización militar, de cohesión y de armonía política. Lo dice Cáceres, no lo digo yo. Y eso, como recogiendo tu pregunta, Daniel, es lo que encontré en el libro. En la batalla de la Rinconada, por ejemplo, nosotros mucho rescatamos la figura de Bolognesi, la cual me parece maravillosa y la honro mucho, porque en la batalla de Arica él no se rinde a pesar de que eran 6.000 chilenos contra 1.600 peruanos, es una media de 4-1 más o menos. Pero yo reseño dos batallas en mi libro, como es el desembarco de Pisagua, en el que 900 peruanos y bolivianos tienen que hacer frente a todo el desembarco del ejército expedicionario chileno, así como en Salvando al Soldado Ryan, que desembarcan todos en Normandía, ya. En Normandía chileno fue Pisagua, y 900 hombres tuvieron que hacer frente al desembarco de 14.000 soldados. Mira la media, 14.000 soldados contra dos batallones peruanos y un batallón boliviano. Y el otro es la Rinconada, que es ahorita en enero, que es una batalla de Lima de la que nadie se acuerda. La batalla de la Rinconada es en la zona Rinconada, por Santa Patricia, ¿no? Pasando al final de la Javier Prado, y había un único batallón, el batallón Pachacamac, que eran 250 hombres, que tuvieron que aguantar el embate de 3.000 soldados chilenos, o sea, Una locura. peleando 9-10-1, claro. Y cuando el oficial peruano dice, Dios mío, se me están viniendo encima, necesito refuerzos, y va corriendo a pedir refuerzos que estaban en la Hacienda Vázquez, que están en Santa Patricia, que están en el Cerro San Cristóbal, que están en el Cerro San Bartolomé, están a 1 hora de marcha de venir, y para los chilenos estamos defendiendo la capital del país.
donde además los soldados que peleaban, sus hijos, sus madres, sus padres, sus hermanos, dormían en la ciudad a 2 horas de marcha. Y le responden a este oficial, pero no, no, es que no hay ningún comandante, ningún coronel, no hay un general que firme el orden de mover los batallones. Pero los chilenos están acá, estoy escuchando los disparos, están agarrando balazos con mi batallón. No, no podemos mover a los No otros te puedo tropas. creer. Y así fue como en la Rinconada, 300 hombres fueron barridos del mapa por las tropas chilenas. Y aquí sucede uno de los episodios más deliciosos por lo fantasioso que hay. Tú recordarás, García Márquez dice que si Kafka hubiera sido colombiano sería escritor costumbrista. Aquí, aquí nos hubiera pasado más o menos lo mismo, porque en su desesperación estos soldados del Pachacamac corren, se retiran a una hacienda, que me parece que era la hacienda del señor Rope y Boloña, y en la hacienda había toros de lidia. Y mientras los chilenos se les venían encima con caballería y con infantería para capturar a estos pobres peruanos, alguien se mete en los corrales y libera a los toros. Y los toros hacen una estampida, una carga, imagínate un toro de lidia 500 kilos, contra los chilenos y hacen huir a los chilenos, los desbandan por momentos, pero los desbandan, o sea, estos toros les salvan la vida y los bautizan como el batallón taurino. O sea, a falta de soldados tuvieron que ir los toros a rescatar a las tropas peruanas y es algo que nadie conoce y que sucedió aquí en Lima, donde vive uno de cada 3, cada 4 peruanos. Entonces, de todas esas historias que está ahí en el libro, y ese es el héroe que yo rescato, ¿no? El héroe anónimo, de los que me encontré varios, y el que se me cayó, como tú dices, es leyendo a Cáceres, la cúpula de poder, ¿no? La cúpula militar que nos llevó a desastres tras desastres. Sí, creo que es recurrente además el tema de que quien está en el poder no conoce de cerca las penurias del combatiente, ¿no? Hay, Quiñones es el que le escribe una carta al Y es presidente, claro, ¿no? Y le dice, pasemos. sí, tal cual. Quiñones aquí es el último episodio de Perú Batalla, porque trato de hacer de varias guerras, y empezamos con Tupac Amaru y terminamos con Quiñones. Quiñones le dice al general, general, estamos peleando contra Ecuador y usted está enviando unos aviones a atacar a las tropas en tierra que son malos. Quiñones era digamos, un tipo que era bueno, pero además se sabía bueno. Entonces eso le da como que un aire de crack, ¿no? Que yo soy acá el dueño de la pelota. Y se atreve a escribirle al general que dirigía la guerra en el norte, diciéndole, esos aviones son buenos, pero el mío es mejor. Esos pilotos son buenos, pero yo soy mejor. Yo tengo un fierrazo, un avionazo, le dice. Y si usted me pone a mí a mi avión, yo me deshago del problema para que las tropas peruanas puedan cruzar el río y avanzar. Y el señor general dice, oye, ¿quién es este pata? ¿Qué tal moral que tiene? La tiene aquí arriba. A ver, ¿quién es? Pásame qué es. Y le recuerdan al general que este teniente joven, audaz, implacable en su rollo que le escribe, se había graduado hacía pocos años de la escuela a la que acude este general, que es el jefe de las tropas peruanas, y pasó delante de él volando en su avión a 10 metros de la tierra y de cabeza. ¿Usted se acuerda que hace unos años casi arrestan a un piloto que se puso medio loco y quiso lucirse porque se sintió un bacán y pasó volando de cabeza con su avión pegadito a la tierra? Sí, ya, él es el que le ha escrito. Y dice, no, pero el tipo es un monstruo, eso es lo máximo, tráigamelo. Y lo manda a traer, pues. Y esa historia del vuelo de cabeza no me la he inventado, Daniel. Si ustedes agarran los billetes antiguos de 10 soles, Claro, que claro. en el anverso tiene a Quiñones, en la parte de atrás tiene el famoso vuelo invertido de Quiñones. Es un biplano de cabeza pegadito al suelo. O sea, era buenísimo, era un super piloto. Y Quiñones sabía que era un super piloto y le dice gracias, y le dice acá tengo un cafecito, Provecho, provecho, salud. y le dice a todos, yo voy. Y además él tenía la obsesión de que la Marina tenía Grau, el Ejército tenía Bolognesi y tenía Cáceres, y el Cuerpo Aeronáutico del Perú, que es el padre de la Fuerza Aérea del Perú de ahora, no tenía héroes. Él decía, necesitamos un héroe, necesitamos un héroe. Y al final se da cuenta de que el héroe es él. Él está destinado a ser el héroe y se sacrifica, pudiendo saltar, pudiendo salvarse, porque era además la primera promoción de paracaidistas que tiene el Perú. O sea, él pudo haber abierto el avión, saltar de la cabina y decir, no. 4 años antes de que se hagan famosos los ataques japoneses Los kamikazes. claro, sobre los buques
En Pearl Harbor. norteamericanos en el Pacífico. Claro, en Pearl Harbor es un ataque en el 41, pero ellos en la campaña del 45, cuando ya están rumbo a Japón, en las Islas Salomón, en Guadalcanal, en Iwo Jima, incluso podría decirte, saltan. Pero mucho antes de eso, 4 años antes de que ocurra esto, porque Japón decide usar masivamente sus aviones kamikaze en el 45, en el año 41, un peruano al otro lado del mundo decide voluntariamente inmolarse y estrellarse contra los nidos de ametralladora ecuatorianos y se convierte en nuestro héroe máximo de la Fuerza Aérea. Y hace pocos años recordarás en el Congreso, así como tenemos el Mar de Grau, decidieron nombrar el Cielo de Quiñones Sí. a nuestro espacio aéreo. Así que, bueno, y de esas historias hay muchas. Y como tú dices, no, me quedó picando una pregunta, si me dejas unos minutos responderte sobre si se me cayó un héroe. No se me cayó, pero humanicé algunos héroes porque tendemos a romantizar la figura del héroe y pensar que un héroe es perfecto, que es maravilloso, de que nunca se va a equivocar, nunca tiene miedo, nunca tiene hambre, nunca tiene frío, y siempre está con la palabra precisa en la boca. Y hay un héroe, Ladislao Espinar, que es uno de mis héroes favoritos desde siempre, por lo anónimo, por lo desconocido. Ladislao Espinar es el héroe de la batalla de San Francisco, y él era un militar de carrera, él no era, con todo el respeto que me merece, por ejemplo, como Alfonso Ugarte, que él, de su dinero, él invierte su fortuna en armar 2 batallones, el Iquique y el Tarapacá, y dicen, bueno, señor Ugarte, ahora usted se convirtió en coronel del ejército. ¿Por qué no? 2 batallones, usted se ha ganado un rango de coronel, y usted mismo dirija sus tropas. Ya, de eso había mucho, para que veas lo amateur, lo caótico que era nuestro sistema bélico. Pero no, Ladislao Espinar era un cusqueño que se hizo de carrera. Él peleó igual que Cáceres desde muy jovencito, hizo la campaña. Pero era un hombre que caía mal, Ladislao Espinar. Primero porque era un militar que leía, y eso les hacía mucha sospecha al resto de oficiales. Claro, le decían el padrecito, porque siempre andaba con unos lentes así, tipo los Quevedo, y un libro en la mano. Y siempre el pelo súper corto. Entonces, el mote de Ladislao Espinar era el padrecito, y además siempre paraba con los brazos cruzados. Leía mucho y además era un tipo muy soberbio y muy explosivo. Era soberbio porque él decía, yo soy militar de carrera, yo sé más que tú, que solamente por su plata los han hecho oficiales y están como un informe. No, yo soy un oficial de carrera. Y esos señoritos decían, no, este fulano es un insoportable, y siempre lo mandaban para atrás. Este escritor Vicuña Maquena cuenta, ¿no?, que a Ladislao Espinar, siendo quien era, lo tenían cuidando las ambulancias en la parte trasera de la batalla, nunca en el frente de batalla, nunca en primera línea, y que eso lo sentía como una vergüenza. Y lo define como explosivo y largo de espada. Y yo lo ilustro en el libro en un momento en que Ladislao Espinar se desespera por una indisciplina de un grupo de soldados peruanos y abofetea, le meten un cachetadón a un soldado peruano. Porque, como te digo, es humanizar a los personajes. El coronel no es que tuviera un halo de santidad a su alrededor. Era un tipo, como te digo, de carácter explosivo, fuerte, y era un hombre valiente, porque cuando revienta todo el problema de San Francisco, él carga contra los cañones y muere al pie de los cañones chilenos. Es el único oficial peruano que llega al pie de los cañones, porque él dice que solo la disciplina, de la que tanto se burlaban que él era fanático, solo la disciplina los podía salvar, y solo la disciplina salvó a sus tropas. Entonces, como ese personaje, me encanta descubrirlos y, como te digo, darles las dimensiones humanas, ¿no? Nadie es enteramente bueno ni enteramente malo. Claro, claro, claro que sí. Te quería conversar contigo al respecto de la imagen del héroe, ¿ya? Porque Claro. alguna vez escuché decir que dijeron, o sea, no lo escuché personalmente, pero referenciaban que el general Patton, ¿no?, estadounidense, decía que para ganar una guerra no hay que ser héroe ni sacrificarse, sino hacer que el otro, que el enemigo, se sacrifique y se convierta Claro, en héroe, ¿no? claro. Y siento que eso nos ha pasado, que han hecho que nosotros nos convirtamos en los peruanos inmolados, sacrificados, que tengamos héroes caídos en batalla, pero que no necesariamente tenemos héroes ganadores de muchas batallas. No Entonces, tenemos seres vencedores. vencedores, ¿no? Entonces, te quería preguntar, siempre tenemos esta idea del peruano que ante la adversidad
10 contra 1, dice, voy y lucho. Estamos rodeados y me defiendo y no me rindo. ¿Cuál es el valor hoy en día de ese espíritu que no se rinde ante una situación mayoritariamente en contra? Creo que nosotros vivimos en una eterna puesta de teatro de la tragedia griega, ¿no? Del famoso héroe condenado. Uh-huh. Si me lo pones así, si partimos de las Termópilas y los 300 de Leónidas, que se sacrifican sabiendo de qué era lo que les tocaba, acá más o menos tenemos lo mismo. Como tú dices, celebramos pocos héroes victoriosos, que los tenemos, Lo dicho cercano, sea de claro. paso, pero celebramos el sacrificio más que la victoria. Uh-huh. Recogiendo lo que tú dices de Pato, no es muy cierto. La genialidad de Roberto Gómez Bolaño, de Chespirito, lo ilustra en un capítulo, parodiándole Pato, en un capítulo en que él hace una parodia de las guerras napoleónicas, que Napoleón se pelea con el mariscal Ney, un hombre muy valiente, el Ney, y Napoleón lo cuestiona a Ney y le dice, mariscal, ¿usted acaso por qué no hace la carga de caballería? ¿Usted no sabe acaso que el deber de un soldado es morir por su patria? Y Ney le responde, y don Napoleón, pero ¿no sería mejor hacer que el enemigo muera por la suya? Claro. ¿No? Y, y eso más o menos recogiendo el espíritu de Pablo, sería lo ideal, ¿no? Más que sacrificarnos por nuestro país, eh, hacer que el contrario lo haga. Y tenemos héroes y muy valiosos como Rasuri, como Necochea en la batalla de Junín, que estábamos a punto de perder, como te digo, la batalla, este duelo de caballería. ¿Y por qué no pelean los húsares de Junín? Porque no confiaban en ellos. Uh-huh. Era la unidad de caballería más nueva que tenía Bolívar. Entonces Bolívar manda por delante a sus tropas de confianza. Como si tú pones en un partido de fútbol, pones a tus titulares primero. Claro. ¿No? Entonces Bolívar alineó a su Messi, a su Ronaldo y a su Mbappé adelante. Y resulta que le están haciendo una guacha tras otra, ¿no? Porque él manda a los granaderos de los Andes, a los granaderos de Colombia, a que peleen contra los lanceros y los dragones del Perú, que eran de las tropas realistas, que dicho sea paso, eran peruanos comandados por oficiales españoles. Y esas tropas realistas empiezan a darles durísimo a las tropas patriotas. Los colombianos empiezan a ser masacrados en la cancha, igual que los llaneros venezolanos. Entonces ahí dicen, no, ¿saben qué? Esto se acabó. ¿Quién nos queda en la cancha? No, nos queda una unidad de húsares peruanos, pero como nunca han peleado, no los hemos puesto en la batalla, además se quedaron atrapados en un sardinel, no pueden cruzar un pantano, entonces no han llegado a la batalla. Ya, vámonos, que eso es lo único que, como ya hemos perdido toda la caballería, lo único que nos va a quedar de caballería son acá los amigos peruanos. Llévatelos y que no peleen. Y ahí es que Rasuri ve cómo están masacrando a los colombianos, a los chilenos, a los venezolanos en La Pampa, al pie del lago Chinchaycocha, y dice, no, tanto han perseguido la caballería realista a la caballería patriota que los caballos del enemigo están cansados y no nos ven. Y efectivamente los caballos peruanos están nuevecitos, no habían corrido nada, y los caballos realistas están muy cansados. Dice, hay que atacar por la retaguardia. Y como nadie les paraba pelota a ese grupo de peruanos, nadie se había fijado dónde estaban. Y por eso es que los peruanos atacan por la retaguardia y se llevan por delante con sus caballos frescos, que los recién descansados, a los españoles y a los realistas. Y acá hay un detalle muy interesante. Aún así, atacando por la retaguardia con caballos frescos, por sorpresa, al final de la batalla, los húsares de Junín tienen un número inmenso de muertos. Casi la mitad de los muertos del ejército de la caballería de Bolívar en esa batalla son de los húsares de Junín. Wow. Porque a pesar de que, como te digo, ellos venían a rescatar a los colombianos y a los venezolanos que venían siendo masacrados en La Pampa, más muertos tuvieron los rescatadores que los rescatados. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca habían peleado. Mm. Entonces ellos tenían más entusiasmo que preparación, tenían más coraje, más valor que fuerza. Entonces llegan los peruanos gritando con sus espadas, con sus lanzas, y ganan, pero ganan por el empuje, porque al momento de pelear, los otros se ponen más preparados. ¿Y qué había que poner contra la preparación? El valor, el coraje, que es lo que siempre ha sobrado
en el ejército peruano, a falta de municiones, a falta de estrategia, a falta de preparación, a falta de buenos mandos, el soldado peruano siempre ha puesto su valor delante, para bien o para mal, ganemos en Junín o perdamos como en Pisagua, siempre el peruano ha puesto su valor de soldado por delante, no importa que muriera. Es más, ni siquiera a veces se sentaban a evaluar si morían como que morían, sino que peleaban porque era lo correcto, era lo que tocaba hacer, y eso es lo que yo trato de reflejar, ¿no? Pelear porque es lo correcto, no importan las consecuencias. Eso es completamente inspirador, ¿no? Porque yo te escucho y de pronto reconozco en las historias esa emoción y ese sentimiento que debo reconocer con un poco de pudor y de vergüenza, me daban algunas películas gringas sobre su propia historia bélica, ¿no? Estas cosas, estas películas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre su propia independencia, y uno decía, oye, qué paja, cuánto valor, qué emoción, ¿no? Claro, Y muchas veces no conocemos lo que ha pasado en nuestra propia historia, y porque también tenemos historias de ese tipo, inspiradoras, ¿no? De por coraje, supuesto, de valor. muy valiosas. Claro, y ahora lo que tú dices, la narrativa, bueno, Hollywood es un aparato inmenso de propaganda para la imagen de Norteamérica, pero la narrativa de Estados Unidos de su historia bélica es muy interesante porque, por ejemplo, tenemos todas sus películas de Vietnam, y Vietnam fue una derrota para Estados Unidos. Claro. Ganaron las guerrillas del Vietcong. Pero tú ves las películas de Estados Unidos y literalmente son Rambo. Rambo nace como un veterano de Vietnam. Claro, claro. Rambo 1, First Blood, en esa película, Rambo es un veterano de Vietnam. Y tú ves Nació el 4 de julio, Apocalipsis Now, y sí son un poco contestatarias, son películas de protesta, pero el soldado norteamericano es, como decía siempre mi padre, es de los que disparan y nunca se le caen las balas. O sea, Ujú. agarra su metralleta y jamás recargan, jamás disparan, nunca falla un disparo, jamás le aciertan a él. Son todos unas máquinas monstruosas de matar, ¿no? Y no, pues perdieron, pero se dan en la maña para sus historias, aunque sean historias en un contexto de derrota como Vietnam, para ellos sacar el. Ahora imagínate todo lo que podríamos hacer los peruanos con nuestra historia, ¿no? Exacto. Y con la riqueza que tenemos, la guerra de independencia, la guerra con Ecuador. A todos tu público yo les recomiendo que busquen un documental que se llama Alerta en la Frontera. Alerta en la Frontera es un documental con calidad de Discovery, de History Channel, de la guerra del Perú en el 41. Y es como ver una película de la Segunda Guerra Mundial, que además son contemporáneas, ver los aviones peruanos bombardeando ciudades ecuatorianas, las tropas peruanas caminando entre las calles en ruinas, señales, con muros máximos de 1 metro, todo destruido, cruzando el río, haciendo correr a los soldados enemigos, gritando, agitando las banderas peruanas, las bayonetas por delante. Y es toda una épica de una guerra que ganamos y de la que se habla muy poco. Vivimos obsesionados con la derrota de la guerra con Chile y la mutilación del territorio nacional. Pero miren Alerta en la Frontera y vean cómo es contar una historia de un ejército victorioso, ¿no? Y del que nos sentimos orgullosos. Fantástico. Gastón, me comentaste antes de la entrevista que estás trabajando ya en tu segundo libro. ¿Se puede Sí, adelantar algo? Tal vez no todo. en realidad no, lo único que les puedo ¿Eh? contar es que sí, para que no se Claro, enojen claro. mis editores, Sí, sí, pero sí. les puedo contar que ya se está trabajando un segundo libro, está toda la intención de publicarlo, estamos preparando el índice, vienen nuevas historias, si quieren en mis redes sociales me pueden escribir y sugerirme, como ya le he hecho, mucha gente ya ha recogido 2 sugerencias de historias que yo las tenía pensadas, pero que me han sugerido un ángulo, un personaje sobre los cuales estoy buscando, y vamos a tener más historias de la independencia, más historia de la guerra con Chile, de las campañas contra Ecuador, la campaña de la Ebreña, de la guerra con Chile, de que se habla tampoco, de la Confederación Peruano-Boliviana, del proceso de independencia, no, vamos a tener muchas cosas y muchos personajes de los que a veces los vemos y no nos damos cuenta que están ahí. Entonces, esa va a ser mi intención, ¿no? Como periodista, a mí me encanta echar luces sobre lo que se habla poco, ¿no? Y comunicar sobre eso.
Excelente. Oye, Gastón, muchísimas gracias por compartir tus historias con nosotros, por haber aceptado la entrevista. Los libros, el libro lo pueden conseguir en las bibliotecas, está en todas, me parece, y Así también tiene es. versión digital, ¿no es así? Así es, hay versión digital, lo pueden ordenar en la página de Penguin Random House, ahí ponen Perú Batalla y le van a salir las principales librerías a nivel nacional donde lo pueden comprar. He visto mi libro, me mandan fotos que está en librerías en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, lo he visto en el aeropuerto de Ciudad de México, me parece, de Miami también. Lo pueden comprar en digital en Amazon o en Buscalibre, lo pueden comprar en librerías acá como el Virrey, como Crisol, como Ibero, por delivery, pueden ir. O sea, si están todavía buscando regalos para estas fiestas, hay muchas, muchas opciones. De verdad, Fantástico. este es el libro. Ahí está, Perú Batalla. Ahí lo Maravilloso. pueden, ahí lo pueden conseguir y con el mayor de los gustos seguir compartiendo con tu público. Excelente, Gastón. Muchísimas gracias por haber estado. Hasta una nueva oportunidad. A ti por tu tiempo. Buenos días. Adiós.